La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora María Paula Romo, exministra de Gobierno. María Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Estoy bien, gracias y gracias por la invitación. La escuchamos perfectamente. María Paula, según Serrano, en una reunión del directorio del ISPOL, presidida justamente por usted el 27 de julio de 2020, se autorizó el canje de bonos cuyas condiciones eran, dijo, lesivas. Se cambiaron los bonos 2021, 2024 y 2029 por otros cuyo capital se debe pagar en 2040. Y Serrano dijo lo siguiente: yo no entiendo cómo el directorio presidido por la exministra, o sea, por usted, entregó además 2 años de gracia para el pago del interés, y agregó que usted debía responder por un presunto peculado. Le pregunto, María Paula, ¿fueron bonos del ISPOL parte del proceso de renegociación de bonos y reprogramación de la deuda externa? Gracias, Gisela, por la entrevista. En su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, Serrano dijo muchas mentiras y algunas intentando confundir a la Comisión y a la población, cuando la gran revelación de la sesión fue un cheque de Cherres a una persona del círculo íntimo de Serrano, su colaboradora en el Ministerio de Gobierno, la señora Christiansen. Un cheque del fulano que se llevó 693 millones de dólares en bonos. ¿Cuándo? En el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017. El problema no es en el 2020, el problema no es la renegociación de la deuda ecuatoriana, que es la confusión que pretende crear Serrano. El problema es que antes de ninguna renegociación, que antes del 2020, una sola persona, un señor que se llama Jorge Cherres, al que le dicen el mago, claro, ha sido el mago de hacer desaparecer el dinero de la Policía Nacional. Ese señor administró 693 millones de dólares de la Policía Nacional, de los 940 que hoy no sabemos en dónde están. Sabemos, me refiero a que están en riesgo o los ha perdido la policía y está tratando de recuperarlos. Lo que pasó en la sesión de ayer es que el asambleísta Fernando Villavicencio mostró un cheque de Cherres a María Paula Christiansen. La señora Christiansen, insisto, es la prueba o sería la prueba de la relación Cherres-Serrano. ¿Qué dice Serrano en un intento un poco desesperado, me parece a mí, de cambiar el relato? Serrano dice: el problema son el canje de bonos de deuda externa del Ecuador. Permítame 2 minutos para aclarar esto. A mediados del año pasado, el Ecuador, no es que el ISPOL fue a buscar a ningún mago, no es que el ISPOL estaba buscando un negociado, ni vino alguien a proponerle una operación ilegal. No, el Estado ecuatoriano le dice al mundo entero que va a renegociar su deuda externa. Esa renegociación era una renegociación de 17.500 millones de dólares. 17.500 millones de dólares. Entonces, el Ecuador le dice al mundo: ¿quién quiere renegociar? Si la mitad más uno de los acreedores dicen sí, la renegociación va. Si algún acreedor dice que no quiere, después de que ya la mayoría ha decidido renegociar, le toca aceptar obligatoriamente bonos de peor calidad. ¿Qué hicieron los otros tenedores de bonos? Porque el ISPOL tenía más o menos 100 millones. Creía que tenía, porque después el tiempo nos demostró que estos son parte de los bonos que igual no estaban en poder del ISPOL, por lo tanto no podía decidir nada. Pero en las mentiras, en el portafolio falso que le seguía inventando el DCVALE, el ISPOL creía tener más o menos 100 millones de dólares. Con ese centenar de millones, el ISPOL contesta que sí va a renegociar, como lo hacen los tenedores de los otros 17.500 millones. Si es que esta fuera una decisión equivocada, ¿por qué los que tenían 17.000 millones dijeron que sí? Porque cada uno de los tenedores dijo que sí. El ISPOL también lo hizo, pero añado este detalle. Al final del día, esta decisión no tuvo ningún efecto porque esos bonos ya no existían. Esos bonos no los tenía el ISPOL. Es decir, ¿no se afectaron los fondos del ISPOL con esta claro, se afectaron los fondos del ISPOL cuando se los llevó Cherres. Cuando Cherres Pero no con esta renegociación. No con la renegociación. La renegociación es sobre unos bonos que ya no estaban en poder del ISPOL.
que Cherres le mentía, que Decevale le mentía al ISPOL, que estaban en su administración, pero que en estricto sentido, unas semanas, unos meses después, ya se llegó a comprobar que no estaban a disposición del ISPOL. ¿Y participó usted, María Paula, como presidenta del directorio del ISPOL, de las decisiones de inversión por $83 millones sin contratos, como también denunció el señor Serrano? Gisela, si no fuera tanto cinismo y tanta sinvergüencería la de Serrano, hasta sería un caso de estudio la mentira que dijo ayer. Él mostró un documento que yo tengo en mis manos, se lo voy a mandar a través de la productora ahora mismo. ¿Habla de los oficios de las sesiones? ¿A eso se refiere? No, al oficio sobre los 83 millones, esta cosa que dice la gran revelación, han ocultado información. Él mostró este oficio de 14 de agosto del 2020 y muy convenientemente muestra la primera página del oficio y luego muestra la página de las firmas del oficio. La página de las firmas. ¿Y en la mitad qué dice el oficio? Mire, la penúltima página dice: al respecto de todo esto, la abogada María Paula Romo, ministra de Gobierno, presidenta del Consejo Directivo del ISPOL, con oficio número tal, puso en conocimiento de la Contraloría General del Estado el contenido íntegro bajo el asunto ISPOL resultados de auditoría, con el fin de que la Contraloría General del Estado determine las respectivas responsabilidades. Un párrafo más abajo dice: para dar una adecuada atención de estas necesidades, se sugiere la contratación de abogados para empezar los cobros. Y en la línea de abajo dice: medidas penales. Se ha presentado con fecha 7 de agosto del 2020 la correspondiente denuncia, ahí está el número de la denuncia, por el presunto delito de peculado en contra de David Proaño, Jorge Cherres, John Luzuriaga y Rafael Núquez. Este documento, que según Serrano, exaltado, trataba de sorprender a la comisión, decía es la gran revelación, unas personas muy valientes me han dado, es un documento que se hace a solicitud nuestra del directorio para resumir las irregularidades que veníamos encontrando ya y en la que además quienes firman el informe nos reportan que ya está entregado a la Contraloría, que ya presentamos la denuncia. Y esta denuncia penal, este proceso penal que está reportado en este documento, es el caso más avanzado que hay del ISPOL en contra de quienes lo atracaron sus fondos. Este documento súper secreto, en realidad ya lo tiene la Contraloría, ya lo tiene la Fiscalía, lo presenté yo misma y ha servido para que hoy algunas personas de los involucrados estén procesados. En este documento se señalan 4 responsables. En el Ecuador y en los Estados Unidos hay 26 personas procesadas ya por el desfalco al ISPOL, que yo descubrí y que yo denuncié. María Paula, usted no es la primera vez que usted lo ha dicho. Usted ha asegurado desde hace mucho tiempo que uno de sus principales ejes de su gestión fue justamente denunciar este caso. Sin embargo, ¿por qué se realizó esta denuncia hacia finales de su gestión? ¿Por qué no pudo ser antes? En realidad, Gisela, yo le diría que mi gestión se termina por realizar la denuncia. Yo lo dije en su momento en el juicio político, que enfrentar estos poderes económicos y políticos que eran tan grandes, que tenían tanto que ocultar, era uno de los intereses que estaba en juego en los ataques que yo sufrí hacia el final de mi gestión y que efectivamente llevaron a mi destitución. Punto aparte de eso, en realidad la trama, la investigación del ISPOL tiene diferentes etapas. Cuando yo llego al ministerio, hay una primera etapa de empezar a recibir información, de pedir auditorías, pero por supuesto que yo no llego con la sospecha de que los propios directivos de los policías estaban robando los fondos de su propia jubilación. Sin embargo, en el manejo, en la gestión, en las observaciones de la Superintendencia de Bancos, ya empezamos a descubrir irregularidades. Separo al director del ISPOL, el general Proaño, hoy procesado por este caso, señalado en este caso, viajó con Cherres, el señor del cheque, condecorado por el señor Serrano, viajó Proaño con Cherres a Nueva York, al Citibank, es una trama muy enredada.
separo a Proaño de la dirección del ISPOL, cambiamos de director, el director cambia a los mandos medios que obstaculizaban nuestras investigaciones. Hoy ya sabemos por qué, los mandos medios también estaban involucrados. Entonces, en realidad, descubrir esto toma algunos meses. Luego empezamos a poner ya, como consta en estos mismos oficios, los casos en manos de la Contraloría, de la Fiscalía, y hace 1 año y 3 meses hago la primera rueda de prensa en donde ya le comento al país. Antes se lo había dicho a la policía, al Consejo de Generales, a los socios del ISPOL, pero al país, cuando ya termino de armar este caso, pongo las denuncias. Entonces, le comunico, junto con el comandante general de la policía y el director del instituto, le comunico al país lo que estaba pasando. Pero fue un trabajo de muchas personas. ¿Y por qué 1 año después, María Paula Romo, por qué 1 año después no se ha podido comprobar responsabilidades administrativas de los altos funcionarios del gobierno que participaron en este y que usted dice han estado vinculados a este caso? Hay responsabilidades que sí están determinadas, Gisela, y no solamente administrativas. Los procesos que avanzan con mayor celeridad son los procesos penales. Hay procesos penales en Ecuador y en Estados Unidos. Hay congelados más o menos $400 millones, están congelados en este momento, precisamente gracias a que se prendieron todas las alarmas antes de que desaparezca más dinero. Hay $176 millones de Cherres y Luzuriaga congelados en la Florida. Hay casi $300 millones congelados en el Ecuador de bonos que estaban a nombre de Cherres que ya no se le están pagando a él porque la policía está luchando para demostrar que le pertenecen. Hay personas que están privadas de libertad, hay personas que tienen medidas cautelares. Está intervenido el DECEVALE, se cerró la calificadora de riesgo que dio una calificación fraudulenta a facturas falsas. El día de hoy, entiendo yo, la Fiscalía ha conseguido que el juez dicte nuevas medidas cautelares para los dueños de Ecuagran, del Corp, Fertisolubles, que fueron empresas vinculadas. El juicio político de Anchundia es una parte de esta gran cadena de responsabilidades que no es del año pasado, que empieza en el 2014, que involucra a altos mandos de la policía, a autoridades, a casas de valores. Está también con medidas cautelares el señor Javier Neira. Entonces la estafa del ISPOL supera incluso al tiempo en el que Serrano fue ministro del Interior. Así es. Estas responsabilidades empiezan en el 2014, sobre todo estamos hablando del caso más grande, que es el caso de los bonos y de Cherres, pero estas responsabilidades se extienden en el tiempo, por supuesto, se extienden en el tiempo. ¿Y qué otros funcionarios de gobierno están involucrados? ¿Qué otros Gisela, no escuché. ¿Qué otros funcionarios de gobierno estarían involucrados? Le decía yo que durante este periodo es importante investigar qué hicieron no solamente el actual superintendente, qué hizo la anterior superintendenta de compañías, compareció a la comisión, ella le ha presentado algunos documentos a la comisión de fiscalización, son muy importantes. ¿Qué hizo el anterior superintendente de bancos? Y no me refiero al señor Novoa, que tuvo una pequeña etapa en donde se ordenaron algunas intervenciones, me refiero al señor Cristian Cruz, que recibió un documento del ISPOL en donde se detallaba lo que estaban haciendo, y me refiero a operaciones que estaban por fuera de la ley, que estaban negociando fuera del Ecuador, bonos que no se podían negociar fuera del Ecuador. Entonces, superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, me refiero de nuevo al señor Cristian Cruz, que es el que estuvo durante el mayor periodo y con las operaciones más grandes reguladas. DECEVALE, bolsas de valores, están también con medidas cautelares. La exgerenta del DECEVALE, que además es la esposa del gerente de la Casa de Valores de las operaciones del ISPOL, que también tiene medidas cautelares, es el señor Javier Neira. El anterior intendente de Valores, el señor Murillo. Las autoridades o los mandos medios del ISPOL, 2 exdirectores del ISPOL, generales de la policía, Espinosa de los Monteros y Proaño. Y la evidencia de la relación entre Cherres y Serrano con el cheque de ayer, me imagino que moverá también las investigaciones hacia ese lugar. ¿Regresó usted al país para enfrentar estas acusaciones que le han hecho?
Gisela, mi residencia está fuera del país, aunque he estado hace 2 semanas fue la última vez que estuve en la ciudad de Quito, pero por ahora estoy residiendo con mi familia fuera del país. Sin embargo, quiero observar una cosa. Denuncié el caso de Lispol, investigué el caso de Lispol, le hemos dado seguimiento. Todos los comparecientes a la Comisión de Fiscalización, no solamente que jamás insinuaron que yo tenga nada que ver, sino que reconocieron el papel que mis denuncias jugaron, que yo fui la primera en destapar este caso. Asoma Serrano, mueve 2 hojas y dice, yo denuncio a Romo, cuando a él le muestran un cheque, un pago. No es posible que la pregunta sea, ¿cómo va a responder usted a sus acusaciones? Es además de ese cheque, además de ese cheque que usted acaba de mencionar y que se lo dijo ayer, pues ¿hay otras pruebas que apunten hacia Serrano y cómo habría el exministro participado en la estafa de Lispol? Mire, en este caso es muy importante seguir el dinero. El señor Cherres maneja 693 millones de dólares de la Policía Nacional. Una sola operación es de diciembre del 2015. Empiezan en el 2014, pero en el 2015 hay una gran operación. Pasa todo esto y una pregunta obvia es, ¿de quién era amigo Cherres? ¿Con quién tenía una relación? ¿Por qué la policía le entrega a un solo ser humano 700 millones de dólares? A una persona que no tenía ni una oficina en el Ecuador. Firma contratos a los que Cherres no les pone ni su nombre, con una oficina de papel, con una empresa de papel domiciliada en Panamá. Para nosotros siempre fue una preocupación, una presunción, averiguar qué santo le cuidaba a Cherres. No había mucha información sobre Cherres, había una foto de una condecoración de Serrano al señor Cherres cuando Serrano fue presidente de la Asamblea Nacional, es decir, ya había sido ministro de gobierno, en su calidad de presidente condecora al señor Cherres y el día de ayer a esta señal de cercanía por la condecoración se suma el cheque que ha mostrado el asambleísta Fernando Villavicencio. ¿Y se tiene conocimiento? ¿Es un dato importante? Yo creo que sí. ¿Se tiene conocimiento desde cuándo existiría esta vinculación entre Serrano y Cherres? La condecoración es del año 2017, el cheque es de inicios del año 2018, las operaciones son 2014, 15, 16. ¿Cuál es la situación legal en este momento, la situación jurídica, digamos, del señor Cherres? El señor Cherres tiene varios procesos en su contra en el Ecuador y en Estados Unidos. En Estados Unidos su condición es de prófugo. Al Ecuador no ha regresado desde que empezaron estas denuncias. Entiendo que vive en la Ciudad de México. Se le congelaron fondos en la Florida por 176 millones de dólares y al menos en Ecuador y en Estados Unidos está siendo requerido por la justicia. Esta es la situación jurídica del mago Cherres, que la magia que hizo fue tener amigos, contactos y manejar 700 millones de dólares de la Policía Nacional. Con eso me quedo. María Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Qué gusto saludarla. Igual para usted. Agradecemos a María Paula Romo, exministra de Gobierno. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.